Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, ¿qué tal? Queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 del 107.2 de la frecuencia modulada. La tertulia jurídica de la radio española empieza ya. Les habla el Corsario Digital. Bueno, compañeros corsarios, estamos a miércoles 8 de octubre, mañana día 9 de octubre, procesión cívica, si el tiempo lo permite, que no sabemos cómo va a pasar, porque parece que puede ser que llueva y así se eviten un lío los unos y los otros. Veremos a ver. Eh, primera reflexión y yo creo que más muy breve. En España no cabe un tonto más, de verdad, lo digo en serio, no cabe un tonto más, se ha acabado, no cabe un tonto más. O sea, a mí me sorprende, de verdad, la cantidad de gente que ha ido a las manifestaciones pro-Palestina. Muy bien. No sé por qué. Cuando se inicia un proceso de paz que ha iniciado precisamente la nación que podía ganar la guerra sin ningún problema, que es Israel, ahora mismo nos ponemos locos por defender Palestina. Muy bien. ¿Vale? Pues no sé muy bien por qué. Pero sin olvidar o olvidando que los que iniciaron este conflicto fueron ellos, que tienen en su poder a 40 rehenes, de los cuales parece que 20 siguen vivos, no lo sabemos, y es una de las cosas que les han obligado a devolver lo primero, porque parece que todo el mundo se ha olvidado de ellos. Que ahora mismo los de la flotilla esa cruel y absurda se dicen que han sido maltratados cuando nadie ha pensado ni por una parte en los gazatíes, ni por otra parte, por supuesto, en esos israelíes que todavía, en teoría alguno, sigue con vida rehén durante 2 años en manos de los malvados de Hamas. Pero esto es lo que hay. Y aquí seguimos manifestándonos por Palestina. Pues a mí que me lo expliquen. Y hay una cosa, de verdad que yo no puedo entender. Me parece absurdo que en esas manifestaciones una gran cantidad de mujeres jóvenes y no tan jóvenes, en honor a los palestinos, se pongan el pañuelo tapándoles el pelo, el cabello. Muy bien. Yo no sé si piensan, o quizá no lo piensan, porque a lo mejor no les da para más, que si viviesen en Palestina o en algún país similar, tendrían que llevarlo ese pañuelo obligatoriamente, pero quizá no lo piensan. Quizá para ellos aquí es un homenaje de jiji, jaja, sin pensar que las mujeres que viven allí pues lo tienen que llevar obligatoriamente todos y cada uno de los días de su vida, con riesgo de que la puedan perder. Pero bueno, seguimos defendiendo un modelo, porque yo lo que no acabo de entender, como una izquierda, que en teoría decían que era plural, laica y no sé qué, se ha vuelto loca a defender a los intereses de una religión que, por cierto, menosprecia al 50% de la población. Y se justifica menos que ese 50% de la población que es menospreciado por esa religión, pues siga defendiéndolos. Pues bueno, si algún día nos invaden, como pasó hace unos cuantos siglos, pues y bueno, igual nos lo tendremos merecidos. ¿Sí o no, doña Carmen Casanova? Buenos días. Buenos días. Pues usted no ha podido hacer mejor crónica de lo que ha acontecido durante esta semanita. Y Es lo que nos absurdo, ¿no? queda es absurdo, pero yo ya no sé si la gente conoce el concepto de lo que es absurdo o de lo que es tonto o de lo que es falta de inteligencia, porque estamos ante, bueno, ante unos representantes públicos o unos ciudadanos de a pie que de verdad hacen cada cosa que yo hay veces que me llevo las manos a la cabeza diciendo, pero de verdad piensan antes de hacer o de asistir a una convocatoria, o de asistir a una manifestación, o de hablar siquiera, no Sí. sé. Porque si vas a una manifestación, yo quiero pensar, cuando tú vas a una manifestación, por lo que sea, por lo menos tienes que informarte de los motivos de la manifestación, porque en el fondo tú Sí, implícitamente estás dando apoyo a una manifestación. Pero, por ejemplo, señora Cristina efectivamente. Birlanga, ¿usted se pondría un pañuelo que es el símbolo de opresión de unas mujeres en su apoyo? Nunca, jamás. Yo me pondría un pañuelo si me van a llevar en descapotable para que no se me despeinado, única y exclusivamente. Y me lo han pedido, he tenido clientes que me lo han pedido para dirigirme a ellos. No, yo, este mundo y esto que pasa con la flotilla, esta que ha sido un paseo de recreo, que hemos pagado la vuelta cuando la chica esta de Tailandia, que yo lo viví
porque mi hijo había estado en Tailandia no, mi hijo había estado en Indonesia, y a mí siempre me preocupa cuando se van tan lejos que no puedes estar en una hora. Y la chica tuvo un accidente en Tailandia, ¿os acordáis? Y el ministerio no mandaba un avión medicalizado para traerla y hubo un crowdfunding de estos en redes y tuvieron que pagar su 20% de impuestos para traerlo. Y sin embargo, hemos traído a toda esta gente que consideran que darles agua del grifo es una tortura. De verdad, es que es una salvajada. Y lo malo, ¿sabes qué pasa? Que la gente que puede entender que esto es un absurdo, nos reímos. En lugar de poner el grito en el cielo, nos reímos y hacemos memes. Y yo la primera, ¿eh? O sea, no. Y creo que es un poco hacerles pagar a esta gente el gasto que nos ha causado. Oye, pues se le da traslado, ¿no? Cuando tú llamas a los bomberos porque pagas a los bomberos, pues paga tú el avión de repatriación. Si has tenido dinero y un mes para irte de viaje, no sé, muy absurdo todo. Don Julio Pascual, que era el único que tenía dudas al respecto de la situación, semanas después, ¿cómo lo ve usted a día de hoy? A ver, yo respecto de lo que ha dicho usted de las manifestaciones, no sé si yo soy normal o ya me estoy volviendo loco, porque salir a la calle cuando parece ser, o por lo menos hemos escuchado que el propio Hamas ha aceptado el plan de paz de Donald Trump, y entonces sales a la calle y parece que estés saliendo a la calle a decir no a la paz. Entonces, es algo ya que dices, ¿por qué sales a decir no a la paz? Si parece que los actores de este conflicto han aceptado la paz y ahora veremos cómo se articula. Pero justamente sales cuando han dicho que sí, 24 horas después de que han dicho que sí al plan de paz, y que sales a decir no a la paz. En serio, don Fernando, yo me estoy volviendo loco. Sí, pero por eso yo es que lo digo verdad, ¿eh? Es decir, yo el fin de semana estaba bastante indignado porque he de reconocer, para mi sorpresa, que la izquierda ha sido capaz de movilizar a la gente en defensa de Palestina. Es decir, nos han pesoizado y ahora todo el mundo se crea a pies juntillas lo que les dicen, ¿no? Entonces, se inicia un plan de paz. Es decir, los únicos que dicen, después de todo, decir, hay que detener el sufrimiento. Y cuando hay un plan de paz encima de la mesa, en vez de decir, bueno, pues vamos a esperar a ver. No, no, no. Dicen que es una vergüenza, que no se cuenta con los palestinos, cuando realmente la autoridad palestina ha dicho que le parece bien. Los que no le parece, incluso los de Hamas han dicho que, bueno, bien, que visto la situación, igual hay que empezar a transigir. Por cierto, mi teoría, ¿eh? Mi teoría no es que los de Hamas que están en Gaza custodiando los rehenes se quieran rendir. No, no. Los de Hamas que están en ¿cómo se llama? En otros países, tranquilamente, relajados, mandando a su gente a morir, les han avisado que a lo mejor si no llegan a un acuerdo, pues igual Sí, que igual no les viene tan bien. Y entonces, claro, cuando ha habido presiones de arriba, estos han eso es. dicho, ¿no? Es De la hecho, sensación cuando que han me queda a mí, visto, ¿eh? don Fernando, cuando todos los países árabes, o prácticamente todos los países árabes, han apoyado este plan de paz, no han tenido más remedio que decirlo, porque es que les han abandonado hasta todos los países árabes. Claro, porque al final la sensación que me queda a mí es que es un conflicto que lanzaron algunos países árabes y cuando han visto que corrían riesgo ellos, Ajá. porque la fuerza militar israelí es muy potente, ¿eh? Ojo. Y hay muchos países que tienen mucho dinero, pero en un momento determinado, en una guerra, igual no le ganaban a Israel, ¿eh? Sí, sí. Tienen tecnología súper punta. Vale, y entonces, mi pregunta es, ¿cómo consigue la izquierda en esta situación movilizar a tantos miles de personas? ¿De verdad me lo podéis No, explicar, por favor? Quiero saberlo. es el manejo que tienen de la información en la masa. Yo he oído hoy que el 80% prácticamente, creo que no, 78%, de los españoles apoyaban estas manifestaciones contra Israel. No es verdad, las preguntas que se hacen son, ¿usted está conforme en que se maten niños en Gaza? Pues no, pero ni en Gaza ni en ningún otro sitio. Entonces las preguntas van dirigidas. Y al final, ¿quién va a esa manifestación, don Fernando? Pues va gente que es manipulable, gente que necesita ser parte de un colectivo y pensar que está haciendo algo bueno por los demás. Y como premisa, vamos a salvar a los niños de Gaza, no profundizan. Es que no todos. Entonces, estoy absolutamente convencida que esa gente
Es festivo, o sea, ¿qué hemos visto en los barcos? Ha sido un viaje festivo. Sí, pero vamos a ver, Cristina, que sí, que le digo que sí, pero que hay mucha gente, es decir, tú puedes manipular a unos cuantos, pero o sea, a mí mi sorpresa ha sido, es que esta gente vota también. Pues es que el problema es que no son muchos, lo que pasa es que hacen ruido. O sea, es decir, Bueno, eran nosotros, muchos, yo he visto las fotos y había mucha gente, y en muchos lugares de España. Es decir, pero no, otra cosa es o que sea, digas que al final después los que votan son más, sí, no te digo que no, pero yo lo que estoy hablando es, estamos hablando de una juventud, de unas mujeres españolas donde muchísimas, es decir, las mujeres en España, porque nos podemos retrotraer en el tiempo y pensar en nuestras abuelas y en nuestras bisabuelas, cómo vivían en España y los derechos que tenían. Los derechos que han ido ganando las mujeres en nuestro país, ojo, y que no lo tienen en estos países. ¿Y tú cómo se te ocurre defenderlo? Bueno, yo ya sin contar ya las asociaciones LGTBIQ+, lesbianas y similares. Es decir, ¿cómo puedes defender aquello? ¿Cómo? O sea, ¿eres tonto o qué es lo que te pasa? No sé, de verdad, me alucina. Nosotros, yo a mi alrededor no tengo a nadie que haya ido a una manifestación, ni que pensara en ir a una manifestación. Al final, es lo que dice Carmen, parecen muchos porque están desocupados, porque van y porque hacen su ratito de juerga y de tocar los tambores estos y 4 cosas más. Pero es lo que dice Carmen. A ver, el señor que trabaja y el señor que sabe lo que hay no va a ir a una manifestación. yo desde luego no tengo tiempo. O sea, voy a lo que me interesa y por las causas en las que creo, pero sobre todo antes de ir a cualquiera, me informo. Me Vale. informo de qué se va a hacer y de qué y para qué es esa reivindicación o de dónde viene la información. Vamos, no sé, es algo lógico. Una pregunta que les quiero hacer a los tres. Malvada. Mm. Las que nos gustan. Estamos hablando de hipótesis. Si ustedes tuviesen una pareja y volviesen 2 horas antes a su casa y se encontraran a su pareja con el pecho desnudo cubierto por una sábana y con una pareja del sexo contrario al lado, ¿se creerían que es el técnico de IKEA que ha venido a arreglarle el armario o pensarían mal? No, ahora se me ha puesto el botón, puede colar. Mario, no. A ver, Pero puede lo ser, normal es que pensarían mal un poco, ¿no? Dirían. sí, pero puede ser de todo, ¿eh? Puede pasar cosas. Sí, pero entonces, bueno, es que la contestación de Julio me empieza a dar, a dar explicación que la izquierda y los socialistas se crean que eso de los sobres, de pagar en dinero en efectivo, es normal, ¿no? Debe serlo, ¿no? Es normal, porque yo estoy seguro que todos ustedes cobran en efectivo con sobres. Todos Es que los es días. alucinante. Todos los Es días, alucinante. Están todos ya los días. machacando con el tema del efectivo, que no se puede pagar en efectivo, que lo van limitando, que el efectivo no, que el efectivo tal, y de repente los famosos sobres y lo justifican. Joder, es que lo justifican. No, es que no era mucha cantidad, pero vamos a ver, si estáis diciendo que no se puede pagar en efectivo, que es la perdición, Hacienda está haciendo los controles de la leche, nos tienen absolutamente controlados, limitados, restringidos, y de repente usted justifica lo de los sobres porque no era mucha cantidad, pero ¿eso qué es? Bueno, la cantidad, creo que el tope máximo, corrígeme, yo no sé, Sí, vamos, usted igual se llama, ¿no son 2.500 lo máximo que se puede gestionar en efectivo? creo que son 1000, ¿no? No, Cambió se bajó, se bajó. Eran, Se eran, bajó, a 1000. Se sí. bajó se bajó a 1.000, eran 3.000, o sea, 2.999 hasta hace relativamente poco Mm. tiempo, y luego se bajó a 1.000. a 1000, a 1000. Y Pero entonces, vamos a ver, explíqueme dos cosas. ¿Cómo es posible Pero que con un un matiz, partido don pague dinero Fernando, en un matiz. efectivo? Con un Sí, matiz. Hay que ponerse un poco técnico con este tema. Es decir, en las transacciones comerciales o en contratos, pues incluso laborales y tal, como estábamos aquí hablando de sobresueldos, comisiones e historias, el límite son efectivamente 1.000. 1.000 de un mismo pagador a un mismo receptor en transacciones comerciales. Es decir, 1.000 no quiere decir que es que como te he dado 1.000, mañana te doy otros 1.000. No, me has dado 1.000 y me has dado 1.000. ¿Vale? o sea que no me Entonces, puedes dar 1.000 todos los días, ¿no? Es solamente 1.000, claro, por no te ejemplo. puedo dar Vale. 1.000 todos los días. Eso es un fraude de ley. Otra cosa es de tu dinero, que imagínese que usted está forrado y tiene medio millón de euros en el banco. Y entonces usted va un día al banco y dice, quiero mi medio millón de euros en billetes. Y el banco está obligado a darte tu medio millón de euros en billetes. Que yo no lo aconsejo, pero que no es ninguna ilegalidad. Si usted tiene medio millón perfectamente justificados porque ha ahorrado durante 20 años y lo tiene en una cuenta,
pues usted va al banco, es verdad que una oficina pequeña no tiene medio millón, con lo cual no se lo dará, pero en una central, pues si lo hace con tiempo, le darán, y ese dinero usted puede hacer lo que le dé la gana. No puede hacer lo que le dé la gana, porque es un dinero que no es negro, es blanco, porque usted lo ha ganado bien y ha querido hacerlo efectivo. Entonces, ¿qué puede comprar con eso? Pues la cesta la compra, evidentemente. No puede ir a un concesionario de coches a pagar con eso. No O sea, puede hacer una yo no transacción podría, normal. yo, aunque ese medio millón es mío, no podría ir al concesionario de coches y decir, aquí tiene 50.000 del coche en efectivo. No, porque las transacciones comerciales, efectivo máximo 1.000. Entonces, ¿me pueden explicar cómo es posible todo esto y que no arda Troya? Pero es Sí, que lo no, por favor, justifican, Fernando, quiero es que me que lo además, digan. lo justifican, hacen las propias leyes y lo justifican. Chistorras, lo de que con 2.000 chistorras hacen 1 millón de lonchitas, es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero aparte, don Fernando, que hemos visto esa cantidad, pero y toda la que se habrá entregado en mano porque ha ido el susodicho, el que sea, a recogerlo y no ha pasado por manos de Coldo. O sea, es una barbaridad. El millón, Cristina, hoy han hecho el cálculo que me ha parecido maravilloso. Han cogido una chistorra, o sea, la longitud media de una chistorra, la longitud media. Entonces, han hecho porciones hasta hacer 1 millón con 2.000 chistorras y entonces salen a 0,07 centímetros la porción. Con lo cual, es imposible. Con eso no, Fernando, con eso no se come. O sea, Pero, 0,07 pero, don chistorras. Julio, vamos a ver. Yo, el ejemplo que les he dicho, es decir, ustedes pueden volver a su casa, o yo puedo volver a mi casa y encontrar a mi pareja con otra persona, los dos con el torso desnudo metidos en la cama. Pues, ¿qué quieren que le diga? Es decir, va a ser difícil que me crea cualquier otra cosa que no sea lo que parece. Va a ser muy difícil, ¿eh? Es decir, bueno, tendría que ver Claro. Entonces, yo lo que quiero decir es, puedo entender que el PSOE, o puedo entender, puedo decir que puede ser posible que el PSOE haya pagado en dinero en negro, en efectivo, financiación ilegal, etcétera. Pero que cuenten las chorradas esas, que encima hablen de chistorras como si fuera verdad, diciendo el otro día Ábalos que realmente a Coldo le gustaban las chistorras, y que los socialistas digan, pues será verdad. Es decir, No, ¿de pero es que verdad? además, no sé si habéis escuchado a la abogada, no sé de quién era, diciendo con lo de lechuga, sol y chistorra, y dice, no, si los soles el sol es la moneda de Perú. O sea, pero vamos a ver. O sea, intentando justificar cosas que, bajo mi punto de vista, no son opinables. O sea, es que esto no tiene ningún tipo de justificación, ni ella ya no sabía por dónde tirar, le estaban haciendo preguntas y demás, y hubo un momento en el que no supo qué decir, pero si es que es imposible. Entonces, vamos a ver, entonces ahora mi pregunta es, ¿y ahora qué? O sea, no ha pasado nada. Los- Porque claro, lo normal es que Hacienda, yo quiero pensar que Hacienda, que somos todos, lo que tendría que decir, oiga usted, vamos a darle una vuelta a la inspección de bienes. Los auditores del PSOE el lunes ya sacaron un comunicado diciendo que se desvinculaban porque no podían garantizar que las cuentas del PSOE fueran claras y correctas. Y se desvincularon. O sea, Pero bueno, les habían dado por buenas y correctas. es que al final, si a ti, lo normal es que te medio cuadre, pero si sale este dinero que de repente ya no cuadra, además creo que la UCO decía que coincidía con las mordidas que había habido, o sea, al final, pero mira, es un poco también lo que usted dice, cuando te encuentras a tu marido con la sábana ahí y la señorita Ikea, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que el 80% de mujeres que ven a su marido así, en este caso, y por continuar el símil, dicen, mira, que se la siga tirando, que mientras yo vivo bien, pues que hagan lo que soy, pues que hagan lo que les dé la gana, porque a mí de mi puestecito no me saca nadie. Y quien dice puesto, dice pensión por lo que sea, o dice ayudita. Al final es, bueno, que cobren porque yo estoy bien. Y miramos para otro lado. O sea, ¿de verdad pensáis eso? Los demás, Carmen, ¿tú piensas lo mismo que Gris? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Cristina. O sea, creo que, bueno, me da igual, si yo mientras tanto tengo mi sillón. Todos los días estamos escuchando a los ministros decir un orden del día y ceñirse a unas declaraciones que salen de Moncloa y dicen lo que sea, que tenemos imputado, investigado al hermano de Sánchez, al fiscal general del Estado, al número 1, 2, 3, bueno, al 1 no, pero al 2, 3 del Partido Socialista. Es decir, que el hermano de Pedro Sánchez parece ser que la UCO también ha dicho, bueno, o se ha hecho en fase de investigación,
que por lo visto hacía la compra en Portugal un día a la semana para dar fe de que vivía en Portugal. Pero vamos a ver, es como si yo digo que me voy a comprar toallas a Portugal porque me apetece y pues es que estoy viviendo en Portugal por eso. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo de verdad? Y claro, mientras tanto están en sus sillones y en sus sitios y siguen haciendo su vida normal. Yo Julio. alucino. No, a ver, yo es que creo que les da igual todo. Al final, eso, lo que están diciendo, el poder, el silloncito. Hay un guión Sí, todos pero los hay un días. montón de personas que no tienen, me refiero, vamos a ver. Machacan Hay con un un guión montón, todos los días. Hay pero un hay un montón de montón de personas que personas no que no tienen tienen poder. un guión, pero hay un montón de personas que se supone que no tienen guión, ¿no? Y que dentro de una estructura política más o menos están saliendo de lo establecido, como ha sido García Paje en algunas declaraciones, pero a la hora de la verdad, ¿dónde están los socialistas que dicen no comulgar con el sanchismo? Porque miren ustedes, yo si mi partido, mi entidad, el colectivo al que represento, la entidad social con la que colaboro, al final veo que no comulga con mis valores, con mis principios, que va totalmente fuera del discurso que yo llevo defendiendo, cojo la puerta y me voy. Claro, es Porque que es con quien así. duermo es conmigo y con mi conciencia, y es así. Pero es que estas personas están aferradas a un sillón por mucho que digan, porque están controlando la información del Estado, están controlando el poder y mientras tanto están asegurándose un presente y un futuro. Mm. Pero es que yo lo que quiero decir es el miedo que me da a mí. Y esto, vamos a ver, hablando de organizaciones más pequeñitas, en los clubs, es decir, en los clubs de socio, de cualquier cosa, si el presidente y el tesorero empiezan a meter mano en la caja, eso, que yo he conocido algunas, eso acaba mal siempre. Es decir, acaba con la sociedad arruinada, debiendo dinero a los socios, etcétera, 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 ¿no? Y al final, mucha gente que lo sabe, o que después te dice la gente, no, yo es que sí que sabía algo, pero bueno, si sabes y callas, porque te invitan un día a comer a ti, aunque sepas, es decir, lo que yo quiero decir es que un país no se puede sostener así. No se ¿Habéis puede. visto lo que ha hecho Dinamarca? ¿Qué ha hecho? Dinamarca ha dicho que, ¿cómo era? Que no se puede vivir de la política siempre y que va a ser, se van a acotar las líneas y que nada de pensiones vitalicias, lo ha aprobado. Ha dicho, se acabó, nada de pensiones vitalicias una vez tienes un cargo público, nada de vivir de la política X años, etcétera, etcétera. Y se ha acabado la vaina ya, ya está bien. Sí, sí, Soy súper fan de Dinamarca, Cristina. sí, Y pero lo digo, que Carmen, quiero decir, perdón, perdona. independientemente de eso, o sea, Sí, Carmen. yo lo que estoy viendo es que el fin de semana hemos tenido un montón de manifestantes, porque a mí me duele que haya habido, y he visto mucha gente, a veces que las manifestaciones les salen mal, pero les ha salido bien, muy bien, por el tema de Palestina. Pero acto seguido, salen los sobres para arriba, los sobres para abajo, no te dan ninguna explicación coherente. Bueno, y escúchame, yo las explicaciones que están intentando dar algunos cargos socialistas dan auténtica vergüenza ajena. Como diciendo que no pasa nada, que total, que más da, que no sé qué, no sé cuántos, y si los sobres de Bárcenas, no, perdón, los sobres de Bárcenas ya es una cosa de pasado. Estamos hablando del gobierno actual. Y no pasa nada, es decir, no pasa nada, no pasa nada, ya está, estamos muy bien. Hala, ya se ha acabado. ¿Y ahora qué? Pero vamos a ver, esto es lo que quieren hacer es una fractura social y moral en toda regla. ¿Por qué? Porque esto ha sido este fin de semana cuando la señora Ayuso también había convocado en Madrid un concierto al que iba a asistir Gloria Estefan por el Día de la Hispanidad, etcétera, etcétera. Y ahora la noticia es que a la administración madrileña le ha supuesto eso un gasto de X, sin pensar en lo que ha repercutido eso, por ejemplo, al comercio, al turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es que la tontería de lo que ha pasado con los manifestantes, con los que se han ido con la flotilla, con los que han vuelto, con el ministro que va a ir a rescatar a todo el mundo, etcétera, etcétera, eso se va a quedar en nada porque la culpa la va a seguir teniendo Ayuso por la que ha liado en Madrid este fin de semana. Y Pero una y otra Fernando, vez. y Carmen, a ver, el tema, yo creo que se está centrando muy bien el tiro con el tema del guión, del guión. Entonces aquí no queda otra que polarizar a lo bestia, porque no queda Exacto. otra, es decir, no se aprueban leyes porque te las tumban, porque los equilibrios son jodidísimos. Entonces, la única, pero a estos les gusta más el sillón que comer con los dedos. Entonces, es que no hay otra que polarizar, que quebrar, como dice Carmen, que cuanto más nos odiemos, mejor, cuanto más nos polaricemos, mejor. Es lo único que tienen. Y la gente, desgraciadamente, tenemos los resultados del informe PISA, que los hemos visto todos. Es decir, que somos los últimos de Europa en temas educativos. O sea, tenemos unos resultados lamentables. Entonces, desgraciadamente, y con todos los respetos, pues la gente no tiene muchas luces, porque también ha tenido una educación, pues como la ha tenido, ¿no? Y entonces, al final, quien más ruido hace, muchas veces se lleva el gato al agua.
y ya está. Si es que no hay nada más. Es decir, dicen cada cosa, don Fernando. Usted mismo decía, o sea, hemos escuchado, lo primero, que me parece súper lamentable, cuando más cerca está la paz, hacen la manifestación más grande en contra de la paz. O sea, eso ya es alucinante. Y eso duele, como dice usted, y duele mucho. Pero luego escuchamos frases ya desde de un tiempo a esta parte: el dinero público no es de nadie, los hijos no son de los padres. O sea, cosas que van soltando ahí Sin absurdas, presupuesto los podemos sobres. hacer. Bueno, entonces, pues es que es así. O sea, y desgraciadamente, contra eso, algunos tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de denunciarlo todos los días e intentar que no nos pasen por encima. Que no nos pasen por encima. Y, Esta es y nuestra obligación. ahora la tontería más grande es modificar la Constitución para introducir el derecho al aborto. Bueno, Mire, pero señor, usted no, es que no tiene las mayorías para aprobar unos presupuestos, no tiene las mayorías para reformar el artículo 15 de la Constitución y muchísimo menos ese artículo exige que después, cuando usted apruebe el inicio de la reforma, disuelva las Cortes y convoque elecciones. ¿De verdad usted va a disolver las Cortes con la que está cayendo y a convocar elecciones generales? Carmen, es que Venga, hombre, ya me lo váyase veo. usted a la porra. Pero una Váyase usted cosa, a la Carmen, porra. es que van a coger y van a decir que la culpa de no reformar Claro, la Constitución es del PP, porque con el PP tendrían las mayorías. mi efectivamente. Y una han pregunta dado que os una quiero hacer a barbaridad. los dos. Estar en Una contra. pregunta que os quiero hacer a los tres, si queréis. Vamos a ver, vamos a ver. En teoría, Almeida, el alcalde de Madrid, era el de los espabilados, porque es, creo que, abogado del Estado, no sé qué, no sé Lo cuántos, ¿no? es, lo Muy bien, es. muy bien. Vamos a ver. Doña Carmen, usted que está cerca de ellos, explíqueme. eh, ¿Son tan torpes en la realidad o se entrenan cada día? Mire, don Fernando, el problema es que no hay gente formada en cuanto a la capacidad de tener que comunicar un discurso coherente con lo que estás o dentro del partido o dentro del colectivo, dentro de, llámese usted lo que, llámelo como quiera. Yo no me considero una experta en leyes, pero sí me considero bastante o tener los suficientes recursos como para poder defender una sola cosa. En nuestra Constitución, el derecho a la vida es un derecho fundamental y está reconocido a todos, no a todas las personas, porque se protege la vida tanto dentro como fuera del vientre materno. ¿Por qué se protege tanto dentro como fuera? Precisamente para regular la interrupción voluntaria del embarazo dentro de, primero, unas teorías que existían y después, desde la teoría de los plazos y desde la teoría de unas causas por las cuales se puede producir el embarazo y dentro, obviamente, de las clínicas correspondientes y con los profesionales correspondientes. Dicho esto, yo, si hubiese tenido la capacidad de contestar en ese momento, me habría declarado firme defensora de la vida, por supuesto, coherente con que es verdad que cada persona lleva su mochila detrás y no se puede juzgar a una persona, a una mujer, por querer abortar, sino que se le debe garantizar por el Estado, porque ahí somos todos conscientes de que es esa necesidad, tanto la información como los medios necesarios si quiere tener a ese bebé y no tiene los recursos suficientes. Y después, si hay que plantear otra vez la regulación de la ley porque no se ajusta a la realidad social, pues lo hacemos. Pero el derecho al aborto en nuestra Constitución no existe ni en las de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental es el derecho a la vida. Y a partir de ahí la regulamos conforme la sociedad va necesitando. No se puede renunciar al derecho a la vida porque sí. No se puede renunciar a la libertad religiosa. No, mira, Cristina, mi libertad religiosa no la voy a utilizar, te la doy. Y a ti, don Julio, le doy mi integridad física y a don Fernando le doy mi libertad de expresión porque no las quiero. Pues no ves que no, estamos en un Estado social y democrático de derecho y hay unas normas sociales. Y creo que esto, la mayoría de los políticos que defienden la vida deberían saber defender así, con esta contundencia, la barbaridad que han puesto encima de la mesa muchos. Pero lo que yo quiero decir es, teniendo usted Es toda que la nada, razón don y no me ha Fernando, dejado convencido, me ha dejado al lado, me ha dejado lo que quiero decir es, muy bien. Y eso mismo, es decir, simplemente una persona del PP de la ciudad de Madrid, con la cantidad de gente que hay, simplemente con el 50% de su capacidad, el 50%, y si no la tienen, podían preguntarle a alguien, podían haber dicho, oye, este tema que lleva Vox al Pleno y que nos va a meter en un lío, no lo debatimos porque el ayuntamiento no es competente. Punto y final, se acabó, fin de la historia. Ya No, lo está. llevan. Después podrían coger la de me abstengo, voto en contra, porque ya está recogido, hay una ley del aborto y no sé qué, no sé cuántos. También, no, votan a favor. Y se meten en un jardín y le dan la posibilidad de que Pedro Sánchez meta otro gol. Y entonces el PP se queda al lado. Y entonces uno empieza a decir, ante el gobierno más corrupto y miserable de toda la historia de España, incluso
pasado ya Fernando VII, que fíjate que se fue malvado, van y le dan la posibilidad de volver a ganar. O sea, de verdad, o sea, escúcheme, es que algunos ciudadanos empezamos a mirar y decimos, esto se va a España y miras a los que tienen que salvarnos y dices, ¿sabéis lo que pienso yo? Últimamente pienso que la oposición en España, la oposición de derechas, no sé si la habéis visto, yo me imagino que sí, son como la brigada suicida de Monty Python, que cuando parece que te van a ayudar, llegan y se suicidan. De verdad, en serio, no hay nadie más, de verdad, no hay nadie más. Es terrible porque podía haber dicho, no vamos a discutir esto, pero sí se podía discutir y luego defender, como lo ha defendido Carmen, pero son miedosos. La oposición tiene miedo a la opinión pública y debería. ¿Cuál es el punto positivo de Vox? Que no le tiene miedo a la opinión pública. Entonces, gente que se siente súper representada por ello. O sea, tú puedes decir perfectamente, yo defiendo la vida. Ahora, entiendo, porque no voy a entrar a juzgar a personas que por su capacidad mental, económica. A ver, vamos a tener en cuenta que una cantidad enorme de abortos se hace por problemas económicos. No por problemas de la madre, no, por problemas económicos. Entonces, a lo mejor si invertimos en esas causas, no hay tanto aborto, no hay tanta niña que vea natural. Y si tú transmites a la gente, y esto lo puede decir un político de derechas y no asustaría, porque cuando tú le estás dando tanto bombo al aborto y no pasa nada, y parece que es como ir a tomarte una pastilla cuando te duele la cabeza, si tú no le pones eso en las mentes jóvenes, van a llevar cuidado. Pero hay gente que está usando el aborto como método anticonceptivo o la píldora del día después. No lo es. Entonces creo que hay unas campañas de concienciación, ya no para no quedarte embarazada, sino para saber a lo que te expones, que deberían ampliarse. Y además ver qué tipo de persona aborta. Vamos, todo anónimo, obviamente. Vamos a ver, y vamos a invertir en esto, pero en lugar han hecho un win-win, porque si solo lo presentan, no van a ganar, porque el PP y Vox se van a oponer. ¿Y qué va a decir la ultraderecha? PP es lo mismo que Vox porque se han opuesto. Y si ganan, Dios no lo quiera, se van a hacer abanderados de la mujer, pero si ellos lo presentan sabiendo que van a perder. Sí, pero no, pero escúchame, pero Cristian, es que sabéis lo que os digo y a lo mejor está feo que lo diga. Lo que yo quiero decir es, el aborto es un tema delicado que va a ser imposible de conciliar las opiniones de todos los españoles. Tenemos una ley que más o menos han sido asumidos por una gran parte de la población. Muy bien. Y el PP sabe que cuando habla del tema de aborto se mete en un jardín. Lo sabe. Chico, no te metas. No seas torpe. Almeida, no seas torpe. Almeida. Y no metas en un problema a tu partido, en un momento crítico. Porque al final, insisto, yo creo que, como bien habéis dicho todos, o habéis insinuado, yo creo que hay que hacer lo posible para evitar los abortos y más en un momento donde cada vez tenemos menos hijos. Es decir, que hay que empezar a ayudar a las personas a que tengan hijos y facilitar a las personas que tengan hijos y, por supuesto, educar para que la gente no tenga que abortar por no haber tomado las precauciones necesarias, ¿vale? Muy bien. Pero da igual. Es decir, Almeida, que eres el abogado del Estado, que en teoría eres el alcalde de Madrid. Es decir, que esto puedo entender que pase en Catamarruc, pero no en Madrid, y no le des munición a los otros. Pero vamos a ver, vamos a ver, yo lo que estoy viendo es que Pedro Sánchez, hay una cosa que es un tío inútil, pero es muy hábil a la hora de aprovechar los errores de Mazón o de Vox, y se lo ponen en bandeja cada 2 por 3. Yo, un poco entrando más en profundidad con lo que está usted diciendo del PP, recuerde que la anterior ley de Zapatero, de ley de plazos del aborto, que es que nos olvidamos, y tiene usted razón en lo que dice, fue recurrida por el PP, que se metió en un jardín gigantesco, porque en ese momento cambió el signo del control del Tribunal Constitucional y pasó a ser de los conservadores. Y ahí la tuvieron en un cajón durante 11 años, que se nos olvida, porque no querían que se resolviera, porque Claro. todo era mal. Si se resolvía de una manera, era mal, porque en el derecho europeo y en Europa y en las democracias occidentales más modernas ya existía una ley de plazos del aborto. Con lo cual, si lo habías recurrido porque no la querías, pero si la sentencia era desfavorable, estabas en contra de todas las democracias occidentales y europeas. Y a lo mejor estabas a favor de un montón de países pues, que no eran precisamente democracias donde no existe el aborto.
si la resolvían a favor y se cargaban la ley, también iba a ser un escándalo. Bueno, pues total, vamos a dar instrucciones para que se quede 11 años en un cajón. Y así todo en general, ¿no? Y evidentemente yo estoy de acuerdo con usted. Peor no se puede hacer, pero tenemos aquí, por ejemplo, a Carmen, que ha hablado con una claridad que ya me gustaría a mí que los políticos pudieran hablar así. Es un tema muy delicado, muy complicado, pero vamos, yo he estado a punto de levantarme a aplaudirla porque Yo he lo ha hecho aplaudido, ¿eh? Yo he francamente. aplaudido. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema que hay, y se lo digo a Alberto Núñez Feijóo, es decir, es un señor que no genera ningún entusiasmo a la hora de ganar. Y como Pedro, es decir, vamos a ver, con todo lo que está pasando, ojo, el PSOE no acaba de perder apoyo en las encuestas, ojo, nos podemos encontrar con que en el 2027 o en otro momento ganen, porque ahora mismo tenemos en Andalucía el follón de las pruebas erróneas hechas con el tema mamografía, los no avisos y tal, que han sido incapaces de saldarlo eficazmente. Y escuchar a la consellera de Sanidad en plan chulesco, pues yo creo que la verdad ya les vale. Es decir, oiga, es decir, con los incendios y estas cosas, es decir, al final le sacan mucho partido. Es decir, Sí. porque hay una cosa que es importante. El votante de derechas es mucho más exigente con los suyos que el votante de izquierdas, que visto lo visto, es capaz de tragar sobres, chistorras, lechugas y lo que haga falta, con tal de que ganar los suyos. Y así nos va, pero en fin. No quería acabar sin hablar de unos temas judiciales también que me parecen interesantes, ¿no? Porque de Begoña Gómez no sabemos cómo va a acabar la cosa, pero vamos, ya visto lo visto, aunque es decir, porque creo que hasta la Universidad Complutense se ha presentado obligada, evidentemente, pero da la sensación que da igual lo que pase. O sea, si es condenada, recurrirán y no pasará nada y echarán la culpa a unos y a otros, me da igual. O sea, ya creo que el votante de izquierdas, y así yo lo tengo demostrado, ya asumo que le va a dar igual, haga lo que haga. Es decir, si los pillan a todos, que se demuestra que todo el gobierno del PSOE fueron realmente los asesinos de las niñas de Alcácer, seguirán votándoles y justificarán los motivos por lo que lo hicieron, de verdad. Pero, no sé, yo creo que al final tendremos que empezar a ver qué hacemos. Cosas importantes. He leído por ahí que el Constitucional, parece que habían pedido, no sé si lo acordáis, hubo un asesinato en Alicante de la viuda del expresidente de la CAM en un lavadero de coches, que habían acusado inicialmente a uno de los yernos, ¿vale? Salió absuelto y habían recurrido y al final el Constitucional rechazó la repetición. Esto funciona así, es decir, tú puedes pedir la repetición y después que el Constitucional te diga si sí o no lo repites. ¿Eso es así? Hay en medio, es el Supremo el que dice que sí que se habían vulnerado los derechos. A ver, cuando la juez recibe el veredicto de culpable del jurado, dice que no está fundamentado. Y ahí hay unas diligencias preliminares, hay una audiencia, un trámite de audiencia que se tiene que hacer. Habitualmente ese trámite de audiencia es sin el jurado delante con las partes, pero se hace con el jurado delante y las partes no alegan. Es que al final lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que, así, a grosso modo y saltándome un montón de pasos que seguro que Carmen, los del medio me los explica mejor. Pero al final lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es esa vulneración creemos que no ha existido a nivel constitucional porque se ha producido por la inacción de las partes perjudicadas. Es decir, los abogados de la defensa que tenían 2 días para pedir el acta del jurado, que el LAG lo rompe a los 2 días, o alegar en ese trámite de audiencia que no tenía que estar el jurado y buscar, no lo hace en el momento oportuno. Entonces, aunque sí se puede entender que hay una vulneración, esa vulneración no llega a la gravedad de ese constitucional porque la culpa es por la pasividad de las partes acusadoras. Entonces, no hay forma humana de repetir el juicio. Pero el Supremo les da la razón a las partes, ¿o cómo fue eso? El Supremo dice que sí ha habido una vulneración precisamente porque, a ver, ese trámite de audiencia, cuando el juez decide que el jurado, para entendernos, para los oyentes, no lo ha hecho bien porque no ha dado las razones de por qué está esto así, hace ese trámite de audiencia con el jurado delante.
que ese trámite de audiencia era con las partes y se puede hacer sin el jurado. Las partes ahí no alegan nada, no dicen nada. Y el parte que les había dado el jurado se rompe a los 2 días, sin darle traslado a la parte. El jurado vuelve a deliberar y, habiendo estado en esas alegaciones, absuelven, lo declaran no culpable, el mismo jurado. ¿Y Entonces, eso cómo puede ser? pues yo entiendo que es que les dieron sin querer en ese trámite de audiencia, digo yo, esto es pues algún, Especulación. sí, le darían algunos instrumentos legales de cuándo podías acusar y cuándo no, y que la opinión no es derecho, que al final en el derecho te tienes que basar por lo que sea. Pues O sea, pero de alguna forma es algo que, desde mi ignorancia, deberían habérselo explicado antes al jurado, ¿no? te lo explican. Pero tú no lo ves hasta que no has visto el juicio, no tienes. Lo digo porque yo he hecho dos estos en jurado y en uno hubo una cosa parecida, lo que pasa que luego dio el mismo resultado ya con razonamiento. Pero, o sea, fue culpable y fue culpable primero y después. Pero es verdad que hubo un trámite de audiencia solamente en las partes. Entonces aquí estaba el jurado y además nos dieron traslado pero porque yo lo pedí, o sea, las partes lo pedimos, que nos dieran traslado del razonamiento y la falta de fundamentación que había hecho el jurado. A ver, en este caso al final el jurado dice eso, van al Supremo y el Supremo dice que sí, que es verdad que está mal hecho ese trámite, que no se le ha dado todos los medios para defender sus intereses y, entonces pues hay que repetirlo. Y el Constitucional ha dicho que no, porque ese trámite se podía haber subsanado si las partes, en lugar de ser pasiva y recibir y luego apelar, recurrir, lo que tenía que haber hecho era haber solicitado todo eso de lo que se están quejando en el momento procesal oportuno, que estaban a tiempo y tuvieron como mínimo 2 días para ello. Entonces, por ejemplo, Carmen, entonces el Supremo dice una cosa y el Constitucional dice otra. ¿Y cuál se impone al final? No, el criterio del Constitucional, que Cristina lo ha explicado perfectamente. El Constitucional lo que dice es que no ha habido una vulneración de derechos fundamentales, con lo cual no ha lugar a la repetición del juicio. Y eso es lo que vale. Ya está. O sea que En en este este caso el caso, Constitucional A está ver, encima del es que Supremo. no. Tú la sentencia, como ha explicado muy bien Cristina, la sentencia de culpabilidad o el fallo condenatorio o absolutorio en este caso, no es recurrible en más instancias, o sea, ya no se puede recurrir. Tú lo que has hecho es coger la vía de recurrir la vulneración de un derecho fundamental ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha dictaminado que con todo el jugo que tenía, como ha explicado Cristina, no es suficiente para determinar la vulneración de un derecho. Y como no hay vulneración de derecho, no se repite el juicio. Lo da por bueno todo lo visto anteriormente. correcto, que es lo que posiblemente debía haber dicho en el caso de los ERE. Pero ahí entró a juzgar otra cosita. Pero lo seré, no es esto. O sea que entonces Eso es. el Constitucional a veces hace algunas cosas que tienen sentido, ¿no? A veces En deberían este ser las sentido, más. ¿pensáis que tiene lógica lo que ha dicho el Constitucional? Yo creo que sí. Sí, yo la verdad que sí, estoy satisfecha con el recorrido, por lo menos procesal, bueno, en este caso jurisdiccional, Correcto, lo veo correcto. Podría O haber sea, sido diferente si hubiese una de condena, pero las sentencias absolutorias tienden a discutirse menos. Quiero decir, si porque la vulneración del derecho de defensa no es igual que la vulneración de la judicial efectiva de la defensa, es un poco diferente. Pero yo creo que en este caso la Constitucional ha actuado fenomenal. y otro caso No, que os quiero comentar, que me llama mucho la atención. Bueno, parece que hay una persona muy conocida, que era Raquel Sánchez Silva, una chica guapísima, española, que entonces estaba casada con un italiano que se llama Mario Biondo, que apareció, en teoría, se había colgado en una de esto, y la justicia italiana determinó que se había suicidado. Y ahora mismo la Audiencia de Madrid reconoce que el marido de Raquel Sánchez Silva no se suicidó. Eso no. Que se hay puede. indicios de que a lo mejor no se suicidó. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y primero, ¿cómo puede entrar la Audiencia de Madrid en este caso que fue en Italia? Explicarme eso, que eso me pierdo yo. El que, no sé, supongo yo, no lo sé, ¿eh? A lo mejor Carmen ahí lo tiene más claro. Yo siempre he pensado que es que a lo mejor Italia en su fuero se considera competente para ver unos hechos acaecidos a un ciudadano suyo.
Y claro, es lo que comenta Cristina. Aquí pasan dos cosas. Son ciudadanos a efectos de la mujer residentes en España y demás. Y luego se da la circunstancia de que él también es italiano. Entonces aquí, bueno, pueden pasar varias cosas. Obviamente cuando se haga el procedimiento en uno de los dos sitios ya se da como la competencia a ese juzgado o a ese tribunal. Pero si hay alguna situación que determinar todavía y no se ha hecho el reconocimiento de sentencias o de resoluciones entre los dos países, pues obviamente ahora veremos si hay posibilidad o no de que en Madrid se vean determinadas cuestiones. O Pero sea, que es se para, puede... Algo así. sería raro, ¿eh? Nada, Sería raro. Imagínate que en Italia determinan que se ha suicidado y en España que no se ha suicidado. Sería raro. Pero es- Sería... A ver, es raro porque ahí obviamente tendría que haber una pericia al forense, una autopsia y demás. Entonces es complicado. En Italia lo que dice es que no se han hecho todas las actividades que se tenían que haber hecho, todas las diligencias para ver si se había suicidado o no, y que es posible que no se haya suicidado, pero una declaración de que ha sido asesinado o que no ha sido por su mano o que ha sido un homicidio, no hay en ninguna de las dos partes. Ambos hablan de indicios, pero al final aquí es cosa juzgada. No pueden entrar a valorar lo mismo. O sea, que en teoría se puede... Yo la pregunta que es decir, este señor se suicida en Madrid, la audiencia en Italia parece que hay una demanda, dicen que no, aquí parece que todo es suicidio y ahora mismo la audiencia dice que igual no, ¿no? Que Eso es un poco... van diligencias. De todas formas, esto va al mismo sitio. Si para reabrirlo la única forma es Tribunal Constitucional y creo que luego iban a ir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero vamos, si no ha salido ni siquiera un nombre o una persona culpable y es cosa juzgada, pues al final yo creo que es más el ánimo de la familia que otra cosa. En fin. Bueno, pues señores, aquí lo dejamos, ¿eh? Un placer, como siempre, contar con los tres abogados más dicharacheros de la Comunidad Valenciana, doña Carmen, don Julio y doña Cristina, que intentan resolvernos, aparte de ser mis psicólogos, porque claro, me he despachado a fondo con todos mis cabreos y tal, lo siento mucho. Muchísimas gracias a los tres, gracias también a doña Marina, y mañana, 9 de octubre, veremos si hay procesión, si el tiempo lo ha permitido, don Julio, ¿sí o no? Yo creo que desde Valencia hacia el sur, mal. Mal. O sea que igual Carlos Mazón se evita pasar el trance. Pues puede ser. La verdad es que el jueves, mañana, se esperan bastante lluvias. Veremos a ver, porque realmente los que han metido la pata y no hemos comentado es la señora Diana Morán metiéndose en cosas que no debiera. Yo creo que mantener el máximo respeto institucional. Se acabó el tiempo, no nos queda ni un segundo más. Les dejamos con Juan Pablo Polvorinos, que les va a contar muchas más cosas. Hasta mañana. Adiós. Luego...